¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Un saludo a todos mis seguidores de cada una de las redes sociales en las cuales se ha difundido días pasados con respecto al diseño de un troquel, justamente el diseño de ese troquel que estamos viendo hoy en pantalla. Este troquel es el que estaremos trabajando el día de hoy o estaremos comenzando justamente para que ustedes puedan diseñar este troquel. Este troquel lo vamos a llevar en dos software. Va a ser uno lo que es SolidWorks principalmente y posteriormente lo estaremos también diseñando en Inventor. Perfecto. Y cabe señalar que durante el proceso de este tutorial vamos a ir viendo un poco ahí las partes técnicas justamente para el diseño de un troquel. Algunas de ellas vamos a ver como lo que son las tolerancias entre el punzón y la matriz, que básicamente esto va a depender del espesor del material a trabajar y del proceso que estaremos trabajando. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo justamente cómo vamos avanzando en el diseño. Y bueno, sin más preámbulos, los invito a que se queden en este tutorial y espero les guste mucho. Cualquier comentario o duda, háganmelo saber ahí en los comentarios justamente para poderlos apoyar y contestarles. Y bueno, estaremos trabajando este diseño. Bien, si bien para el diseño de un elemento o de cualquier herramienta como en este caso ese troquel, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a estar trabajando directamente con un método que a mí me ha funcionado bastante bien para lo que son diseño de moldes, troqueles principalmente, y es el trabajar con lo que son los multicuerpos. Los multicuerpos básicamente es tener una sola pieza generando todos los sólidos en este caso de todo el herramental completo. Posteriormente haríamos un desglose de cada uno de los sólidos y con ello poder justamente poder hacer un ensamble. Sé que hay muchas formas de trabajarlo. Una puede ser ir diseñando cada elemento por elemento, pero bueno, este es un método que a mí me ha funcionado bastante bien y bueno, al final creo que algunos van a entender por qué razón es mejor hacerlo de esta manera, pero al final cada quien es libre de cómo lo quieran diseñar, si lo hacen elemento por elemento o bien lo hacemos con multicuerpos como en este caso. Vamos a comenzar con la parte inferior, en este caso todo lo que va a ser lo el molde básicamente, perdón, el troquel yo lo voy a dividir en dos partes, lo que viene siendo la parte superior y la parte inferior. En este caso pues toda la parte superior van a estar lo que es el subensamble, en este caso de los punzones o del punzón en este caso, y en la parte inferior va a estar lo que es el subensamble para la matriz. Cabe señalar que obviamente hay muchas formas, ese es un método que yo ahorita voy a trabajar. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo es trabajar este tipo de herramientas de esta manera, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a dar en nueva pieza. Aquí vamos a generar, como les comento, la parte inferior. En este caso va a ser la base, que es el primer elemento, la base. Vamos a dar aquí en el plano planta. Vamos a dar un rectángulo de centro y bueno, vamos a acotarlo. Bien, vamos a dar un ancho de 300 milímetros. Vamos a trabajar en milímetros. Perdón, un largo de 300, un ancho de 200 y lo vamos a extruir en este caso a 30 milímetros de espesor. Perfecto. Damos a aceptar y listo. Bien, vamos a generar unos chaflones en las esquinas. Esos chaflones van a ser de 5 milímetros por 45 grados y aceptamos. Bien, el siguiente paso sería generar unos barrenos roscados para lo que van a ser bueno, más bien esos barrenos para fijar lo que van a ser las bases aquí para, para los postes o los pernos guía y también unos barrenos para lo que van a ser los pernos guía para la fijación de los demás elementos. Entonces vamos a generar primero el de unos barrenos roscados. Para ello vamos a ocupar el estente taladros, el cual vamos a generar taladros, bueno, roscas milimétricas. Entonces vamos a tomar el estándar ISO. Va a ser un taladro roscado, como ya les mencioné, y va a ser un M10. Le vamos a poner en condiciones finales que sea por todo. Y bueno, vamos a dar un pequeño avellanado de 10.5 para que cuando se haga el barreno, queden literalmente
¿cómo se llama? Un avellanado previo para la entrada de la rosca, o el machuelo en este caso. Vale, entonces el siguiente paso sería irnos a posición para que justamente podamos colocar la zona donde hemos trabajado los barrenos, en este caso posición, y seleccionamos esta cara. Y vamos a poner en este caso un pequeño cuadro así como de 4 piezas, ¿vale? Y acá vamos a poner 2. Y después vamos a hacer una simetría con respecto a este eje. De hecho, vamos a poner la línea constructiva de una vez para poder hacer simetría de esos mismos barrenos para lo que va a ser el otro lado. Vamos a acotar aquí para poder definir la posición de cada uno de ellos. Que son de construcción. Y por ejemplo, este barreno hay que alinearlo aquí para que queden totalmente alineados los 4. Y van a ir a una separación de 76 milímetros con un ancho de 36. Perfecto. Y aquí vamos a poner otra línea constructiva al centro. Esto es para poder justamente relacionar de posición. Bueno, aquí está faltando para poder encontramos el centro, punto medio, alineamos con esta que sean totalmente horizontales, perdón, y listo, ya ha quedado centrado aquí este juego de barrenos. Vamos a dar una distancia aquí de 97 a partir del origen y listo, han quedado totalmente definidos. Faltarían estos, hacemos el mismo caso, vamos a tocar este punto con la línea y que sean simétricos. Esto nos ayuda a que justamente ya queden centrados estos barrenos. Ahora la distancia entre este barreno y el otro van a ser de 118 milímetros. Y listo. Este no ha quedado definido, falta una dimensión que es de 118 también. Pero con respecto a esta, 118. Entonces ya quedan definidos. Ahora sí vamos a crear simetría. Vamos a seleccionar cada uno de ellos. Y va a ser con respecto a esta línea constructiva aquí para que quede. ¿Listo? Y aceptamos. Y listo. Ahí tenemos todos los barrenos que estaríamos utilizando justamente para poder fijar algunos elementos para lo que es el troquel, ya que esta es la base principal o la base inferior principal. Entonces aquí tomaríamos mucho en cuenta lo que van a hacer cada uno de los elementos que van a integrarse. Bien, vamos a guardar, le vamos a poner un nombre, en este caso yo lo voy a guardar en su carpeta de troqueles, en este caso aquí, va a ir aquí y le vamos a poner diseño troquel para ángulo, ¿vale? Porque al final va a ser un ángulo lo que va a cortar. ¿Vale? Ahorita no vamos a ver nada de materiales ni apariencias, eso lo vamos a dejar hasta el final, ya que cuando separemos cada uno de los elementos o vayamos integrando cada uno de los sólidos, vamos a ir agregando ahí los nombres y los materiales. Bien, ahora vamos a agregar lo que son 2 barrenos, pero ahora que van a ser para los pernos, unos pernos Dowell que nos van a servir justamente para poder posicionar o relacionar los elementos. En este caso aquí va a ir el portamatriz, entonces esos barrenos van a servir justamente para esa parte. Vamos a escoger igual estante de taladros. Nada más que ahora vamos a escoger un barreno de este tipo. Y aquí vamos a escoger que sea para taladro espiga, en este caso para los pernos. Van a ser de 10 milímetros. Vamos a escoger posición, bueno, condiciones final por todo, 10.5 para que tengan un pequeño avellanado. Y le vamos a dar posición, tocamos esta cara. Y van a ser aquí exactamente en el centro, 1 y 2. Vamos justamente a generar otro rectángulo aquí de este punto a este punto, que sea de construcción. Y listo. Entonces aquí vamos a relacionar estos barrenos. Esto ya nos sirve justamente para nosotros poder tener esas distancias, ya que pues estos barrenos van alineados justamente a los barrenos previos que teníamos. Tocamos este punto, con este punto, con este punto y los alineamos totalmente horizontal y han quedado definidos. ¿Vale? Aceptamos y listo.
Aquí están esos pernos, para meterlos, esos barrenos para los pernos Dowell y esos son los barrenos para los roscados. ¿Se dan cuenta cuando yo paso mi cursor aquí? Básicamente sí me distingue uno entre uno y otro, perdón. Aquí me está diciendo que son barrenos roscados. ¿Se dan cuenta? Me pone un icono ahí. Adicional me pone rosca taladro. Acá solamente me marca como taladro espiga 10 milímetros. Entonces sí hay una diferencia para que obviamente ustedes pueden distinguir qué barreno es en cada uno de los, ¿cómo se llama? Los casos que se vayan haciendo. Bien, ahora vamos a generar otros barrenos justamente para lo que es en este caso de 8 milímetros que van aquí en el centro de esos dos barrenos. Entonces vamos a ocupar igual el estante de taladros. Va a ser el mismo pernos Dowell o en este caso taladro espiga, pero ahora de 8 milímetros. Condiciones que se da por todo. Aquí 8.5. La avellanado que está a 90 grados y tocamos posición para que tocamos esta cara. Y vamos a tocar aquí 1 y 2. Aquí lleva otros dos. Si quieren, hacemos simetría o los pudieran haber agregado, no pasa nada. Aquí hacemos un rectángulo nuevamente de, de este centro y que sea de construcción. Como ya había pasado, ya no me dejó hacer la construcción. Tuve que volver a seleccionar nuevamente para justamente hacer de construcción. Se dan cuenta que lo estoy ya relacionando directamente al centro, pues ya quedan ahí definidos. Voy a generar una línea constructiva para la simetría. No, no es necesario. Podemos ocupar planos también. Vamos a crear entidad de simetría, que en este caso serían estos dos. Y sería la vista lateral derecha. Vista lateral. Perfecto, aquí está. Y aceptamos. Y listo. Aquí están para pernos Dowell de 8, pernos Dowell de 10 y los roscados de M10, ¿vale? Lo posicionamos en su vista isométrica para que vean cómo va quedando. Vamos a cambiar aquí a punto blanco, ¿vale? Construimos, guardamos. Bien, vamos a generar chaflanes para lo que es el exterior. Va a ser de 1 milímetro. Vamos a seleccionar estas aristas, en las cuales justamente solamente es para matar filos. Entonces aquí vamos a seleccionar cada una de ellas. Y esto puede ser un poco tedioso, pero con un poco de paciencia se termina, ¿vale? Y aceptamos, ¿vale? Bien, aquí me está faltando una salida de material. Como esta pieza realmente se llama Dyson. Dyson es el nombre técnico que se le da a esta placa. Yo les había comentado que es la base inferior, pero realmente se les conoce como Dyson. Aquí los troqueles. Entonces, en esta Dyson lleva una salida justamente para cuando esté cortando, en este caso que esté cortando el ángulo, toda esa figura que va cortando ese exceso de material que ya básicamente viene siendo la pepita, que le llaman algunos pepita, que es justamente ese exceso que se va cortando, tiene que ir saliendo. Recordemos que acá arriba va a estar la matriz, entonces todo ese material tiene que ir saliendo por la parte inferior para que obviamente pues, ya se vaya al desperdicio. Entonces aquí vamos a hacer una salida de material. Me voy a regresar a la operación justamente de base saliente. Voy a editar el croquis y aquí voy a hacer un ojal. Voy a hacer un ojal de centro. Escojo la segunda opción. Tomo el centro y aquí lo haría. Este va de una medida de 12 milímetros, pero que creen que no va totalmente recto. Bueno, más bien no lleva totalmente círculo aquí. Entonces yo creo que voy a borrar esos círculos. Y mejor vamos a hacer un rectángulo de centros, ¿vale? En el cual ese rectángulo va a ser de 35 milímetros de largo por un ancho de 12 milímetros. Entonces, como realmente no es una circunferencia completa, entonces aquí por ejemplo lleva redondeos de 5.2 milímetros. Entonces vamos a darle 5.2 y
seleccionaríamos las 4 aristas. Y es lo que les mencionaba, como no era una circunferencia total, tuve que justamente hacer esto mejor. Entonces ahí básicamente ya me quedó y pues daríamos aceptar y listo, se agregó esta salida de material. ¿Pueden agregar el chaflán? Sí, incluso este chaflán podemos aquí editarla nuevamente y pues, por ejemplo aquí le damos a cada una de las aristas. Toqué la cara. Esto de repente no me gusta porque se vuelve tedioso, pero bueno, ahí está, ¿vale? Reconstruimos, guardamos. Básicamente ya quedó esta pieza, como tal es todo lo que lleva. Lo único que faltaría agregar aquí tal vez serían los números para poder tener una relación. En este caso, pues mi vista sería esta, que yo pondría una marca, normalmente pongo números, o a su vez aquí puedo poner el nombre de la pieza con un número, que en este caso el número del elemento, y con eso ya voy yo marcando cada uno de ellos. Eso ya se los dejo a su criterio, yo normalmente sí lo hago, pero ahorita por ahorrar un poco de tiempo, no lo voy a hacer. Pero sin embargo aquí pueden colocar el número. Entonces si ustedes colocan el número aquí, quiere decir que todos los elementos se vayan agregando aquí arriba. Va a tener que llevar el número del mismo lado para que al final sea un solo punto de referencia. ¿Vale? Bien, se dan cuenta, ahorita solamente tenemos un sólido que corresponde justamente a este Dyson, que es lo que les mencionaba. Ahorita que yo vaya generando más elementos o vaya agregando más partes del troquel aquí, se van a ir agregando más sólidos. Eso justamente es trabajar con multicuerpos. Se dan cuenta, esto es una sola pieza porque estamos trabajando en parte, no en ensamble, pero vamos a generar todo el herramiental justamente en una sola pieza. ¿Vale? Eso es justamente trabajar con multicuerpos. Bien, que esto también básicamente es como si tú trabajas un subensamble y vas agregando cada una de las partes ahí. Es decir, vas diseñando la parte dentro del troquel, que es básicamente o casi exactamente lo mismo. A ver si más adelante me da tiempo de explicarles justamente lo que les estoy comentando ahorita para que más o menos entiendan esa parte. Bien, vamos a construir ahora aquí mismo lo que va a ser el yo le llamo portamatriz, porque pues al final la matriz va incrustada aquí en este elemento que vamos a hacer. Entonces, vamos a seleccionar esta cara, vamos a hacer un croquis en esta cara, vamos a buscar el origen y vamos a hacer en este caso va a ser un cuadrado, para ello vamos a justamente relacionar esta con esta línea que sean iguales y con eso estaríamos hablando de que es un cuadrado, el cual vamos a dar una dimensión de 150 milímetros, ¿vale? Y le vamos a dar una altura de 28 milímetros. Vamos a operaciones, extruimos y le vamos a decir que sea 28 milímetros, ¿vale? Aquí viene lo interesante. Si yo no escojo esta parte de fusionar resultados o no la deselecciono, lo que básicamente va a hacer es ir generando un solo sólido, es decir, que esta pieza se va a convertir en esta misma pieza. Vean lo que les comento. De hecho, que se dan cuenta, sigue siendo un sólido, porque todo esto es un solo sólido, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, la secciono, aquí en medio no se va a ver esa separación justamente entre una pieza y otro, sino que se ven totalmente sólidas, ¿vale? Entonces, lo que yo busco básicamente en este caso es justamente generar otro sólido, es decir, que este elemento que yo acabo de agregar aquí sea otro sólido, para que al final sea otra parte que obviamente yo estaría trabajando como otro elemento. Entonces, para ello, justamente tengo que irme aquí a la parte de editar y voy a deshabilitar la fusionar resultados. Y notes ahora que ya tenemos dos sólidos. Un sólido va a ser justamente el Dyson, y justamente el sólido va a ser esta base, que es la que acabamos de generar. Esa es la forma de ir trabajando con multicuerpos. Ese es realmente el objetivo de que ustedes aprendan justamente cómo trabajar con multicuerpos. Que básicamente viene siendo como trabajar con un ensamble. ¿Vale? Entonces, aquí me faltó agregar eh, una salida que también lleva aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí regresarme a este croquis, editarlo, y aquí vamos a hacer un rectángulo de centro. Vean, este va a ser de una medida de 30 milímetros y este de 80, ¿vale? Y le damos a aceptar.
Y vean lo que está pasando. Justamente cuando uno trabaja con multicuerpos, o en este caso yo trabajé con este sólido, lo único que está alterando justamente es este sólido. Se dieron cuenta, el otro sólido no tiene nada que ver. El otro sólido hasta ahorita, si no afecta sus operaciones que ya fueron previamente hechas, no hay nada que se le pueda afectar en este caso, salvo cuando yo quiera hacer un corte directamente de aquí hacia abajo. Ahí sí puedo afectar este sólido. Pero más adelante vamos a ir viendo cómo ir evitando esas partes para que justamente solamente tengamos ir trabajando sobre el elemento que estamos haciendo, ¿vale? Bien, vamos a agregar algunos chaflanes, en este caso aquí uno de 3 milímetros, de una vez todos, 3 por 45, aceptamos, y ahora vamos a hacer el mismo redondeo en esta zona de la parte inferior y superior, de 1 milímetro. ¿Qué pasa si le doy a la cara? ¿Me conviene? Sí. Entonces, me faltó la de abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a aislar esta pieza y ahora sí la vuelvo a editar y para poder seleccionar la cara de abajo, ¿vale? Y listo, ya tengo todos los chaflanes. Salgo de aislar y bueno, me vuelve a aparecer todo esto, ¿vale? Ahora bien, ahora voy a hacer lo que van a hacer justamente unos barrenos con caja para yo poder colocar lo que es justamente estos barrenos. Recordemos que estos barrenos son roscados. Entonces yo aquí voy a hacer el barreno con caja para que justamente yo pueda meter el tornillo aquí y pueda fijar esta placa con esta placa. ¿Vale? Entonces aquí viene lo interesante de por qué trabajar con multicuerpos. Porque justamente ya no tengo que buscar estas posiciones. Esas posiciones ya existen. Y lo único que voy a hacer es tomarlas con referencia justamente a lo que ya existe. Como esos barrenos aquí me están sirviendo ya de guías o de posiciones, me van a servir aquí justamente para yo poder justamente ahorita generar estas cajas. Vean, vamos a lo que es 60 taladros, pero ahora va a ser de caja de tornillo. Perdón, es la de acá arriba. Vamos a ISO norma, también, pero vamos a coger la norma 4762 y recordemos que eran un M10, porque eran los roscados que teníamos ahí. También que sea por todo. Vamos a dar un pequeño avellanado que sean 18.5. ¿Vale? Vamos a posición, aquí tomamos esta posición y nótese que aquí vamos a tomar justamente estas posiciones para que nos ayude justamente a encontrar eso y no tengamos dificultades. Vamos a ponerlo en vista alámbrica y vean, aquí por ejemplo yo voy a tomar que son esos dos. Recuerden que los del medio son para pernos double, que ahorita lo vamos a hacer justamente. Yo le escogí por todo. Aquí en condiciones finales yo dije que fuera por todo. Pero aquí hay un detalle. Justamente ahorita como estoy trabajando en esta pieza, cuando yo le digo por todo, sí necesito marcarle y decirle que solamente me perfore esta. Porque ahorita cuando le digo por todo, me está perforando tanto esta placa como la placa de acá abajo. Entonces para ello vamos aquí a escoger una opción que se llama seleccionar sólido automático. Y aquí me va a dar la opción justamente de seleccionar solamente el sólido que yo quiero perforar. En este caso solamente este. Entonces cuando yo selecciono este sólido, automáticamente me va a ignorar el que está acá abajo. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Y vean, justamente ahorita me hizo las cajas para el paso de tornillo de este M10. Aquí abajo se queda con su barreno roscado. Entonces sin broncas ya puedo meter aquí mi tornillo, se va a alojar en esta caja y roscaría con la base inferior, el Dyson, y justamente así es como fijaríamos esta placa. ¿Vale? Mismo caso ahora para los M10, vamos a seleccionar un perno de esos que sean de espiga, 10 milímetros, igual que sea por todo. Vamos a dar un pequeño avellanado 10.5. En este caso vamos a hacer lo mismo, seleccionar automático y seleccionamos esta posición, seleccionamos esta cara y listo, ya nos dejó aquí justamente encontrar el centro y aceptamos. ¿Vale? Que bueno, aquí no nos afectaría en realidad nada si este bar no llega a pasar acá porque exactamente es el mismo. Pero bueno, la idea es que trabajes de la forma o explicar de la forma correcta cómo deben de hacerlo. Por eso justamente es trabajar solamente con esta pieza. Ahorita es ignorar la otra.
Si se dan cuenta ahorita esa parte de yo agregar aquí las cajas de los tornillos y los barrenos para el plano de agua fue muy sencillo, ya que ya estoy contando con todas esas posiciones. En realidad estoy construyendo la pieza ahí mismo y eso justamente en un inicio les comentaba que es de cierta forma un poco mejor porque ayuda a evitar muchos errores. Se dan cuenta, ya no tuve que, bueno, vamos a poner el ejemplo. Si yo tuviera que diseñar esa pieza por separado, esta, después esta, si bien tengo todas las medidas ya, pues tendré que agregarse las medidas por medidas y obviamente pues te llevo el ensamble y que me casen todos estos barrenos. Pero se dan cuenta, esto puede ser muy complejo y el error crece. El error puede ser de que te llegues a equivocar en una dimensión y obviamente pues hay que estar viendo cuál fue la dimensión que te equivocaste, corregirla y todo eso quita demasiado tiempo. Se dan cuenta aquí directamente ya se tomaron las posiciones que ya existen y sobre de eso se hizo. Y es lo que vamos a ir haciendo, justamente ir construyendo todos los elementos aquí para que al final todo sea mucho más sencillo y sea más rápido. Esto principalmente cuando estoy generando moldes es una herramienta súper precisa y obviamente de mucha ayuda, ¿vale? Entonces, si quieren regresamos a su vista sólida para seguir continuando, ¿vale? Bien, vamos a seguir trabajando con esta pieza. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es aislarla. Cuando, por ejemplo, tú aíslas una pieza, básicamente tú trabajas sobre esa pieza, lo llamas oculta. Entonces vamos aquí a aislar y lo voy a hacer porque justamente voy a generar una caja acá en la parte inferior. Voy a seleccionar esta cara, le voy a dar croquis y voy a hacer un rectángulo aquí de 40 por 80, una profundidad de 20. Van a ser aquí 80 milímetros y esta va a ser de 40. Creo que aquí estos chaflanes me van a estorbar, ahorita vemos. Operaciones, extruir corte y les había mencionado que 20. ¿Vale? Y aceptamos. Que es justamente lo que nos va a servir como alojamiento. Sí, estos chaflanes están estorbando. Vamos a ver cómo, yo creo que acá no le agregamos chaflanes. Eh, es que seleccionamos la cara cuando lo hicimos. Pero no nos afecta porque vamos a hacer otra caja. Entonces vamos a seleccionar nuevamente esta cara. Vamos a hacer otro rectángulo de 60 por 100. Con una profundidad de... Son 100, ¿verdad? Sí, 60 por 100, con una profundidad de 10. Le damos a aceptar y listo. ¿Vale? Entonces ahí ya no nos afectó realmente los chaflanes que tenía. Si bien una desventaja que yo veo en esta parte de ir trabajando con multicuerpos es que agregas muchas operaciones. Algo que está mal, pero en este caso por ser multicuerpos no. Esto yo principalmente lo recomiendo que no lo hagan cuando obviamente es trabajando elemento por elemento. Es decir, traten de optimizar las operaciones que no sean tantas. Pero es cuando estás diseñando cada una de las piezas por separado. En este caso con un multicuerpo no. Y eso pues, obviamente es para la cuestión de cuando estás generando planos, que también es otro tema, que también es algo ahí diferente, ¿vale? Entonces voy a, por ejemplo, salir de aislar y bueno, vean, ya esta pieza tiene las operaciones que acabamos de generar y bueno, sin afectar lo que fue la parte del Dyson. Bien, ahora para las siguientes operaciones las pueden trabajar directamente con las dos piezas o pueden aislar esta. Creo que no creo que les afecte mucho en esa parte. Vamos a generar dos barrenos roscados de M5. Para ello vamos a seleccionar esto, roscados y que sean de M5. ¿Vale? Aquí sé que sea por todo. No, vamos a poner una distancia, eso no van a ser por todo. Va a ser una profundidad de 14 milímetros. La rosca la dejamos en 10, no pasa nada. Vamos a dar aquí un pequeño avellanado de 5.5. Mm, como en este caso es una distancia, se dan cuenta, realmente no va a perforar todo. O sea, no perforar todo, no tiene sentido que yo escoja esta pieza, lo que venimos haciendo selección automática, yo seleccionaba justamente esta. No, en este caso no, porque llega a una profundidad ya específica que ya obviamente ya planteamos aquí, que son 14 milímetros. Entonces no hay riesgo de que estos barrones vayan a perforar
los siguientes barrenos. Solamente si hubiéramos escogido por todo, en ese caso sí, teníamos que decirle que solamente afectara a este sólido, no al de abajo, ¿vale? Vamos a darle aquí posiciones, tocamos esta cara, vamos a poner aquí previamente, ahorita vamos a definirlos justamente para poder, le damos escape para terminar, vamos a poner lo que es una línea constructiva aquí al centro, esta justamente para poder centrar estos barrenos, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar este punto, con este punto la línea y damos simetría, ¿vale? Van a una distancia entre ellos de 48 milímetros y una distancia de 24 de este punto a este punto, ¿vale? Y como ya tienen una profundidad específica, van a llegar solamente a esa distancia, ¿vale? Y listo, ahí están, ¿vale? Reconstruimos, guardamos. Bien, ahora vamos a agregar lo que van a ser dos barrenos, pero para pernos, en este caso van a ser de 5 milímetros. Entonces vamos aquí a nuevamente este taladro, perdón. Escogemos esta opción, margen tornillo no, perforadores de rosca tampoco, son taladros espigas, diámetro de 5 milímetros. Aquí sí en profundidad vamos a darle por todo y 5.5 para que tengan un pequeño avellanado. Entonces en este lado, como si estamos viendo que por todo, si no le digo que solamente aquí me va a perforar también la placa de abajo. Entonces aquí sí voy a decir selección automática y que solamente sea en esta placa. Posición, tocamos aquí y en este caso va a ser uno aquí, uno aquí. Estos van totalmente alineados, entonces nos conviene poner una línea aquí constructiva de este punto a este punto para justamente hacer coincidentes cada uno de ellos, ¿vale? Y en este caso pues ya solamente daríamos la distancia entre centros de 28 milímetros. Nos está faltando aquí hacerlo simétrico. En este caso vamos a seleccionar una línea aquí, punto, punto y simetría. Y aceptamos. Y listo. El barro no solamente traspasó esta parte, ¿vale? Podemos seccionar justamente ahí para que ustedes vean justamente lo que les mencionaba. Y no está afectando a la otra pieza. El roscado, pues obviamente también su distancia aquí ya establecimos. Y listo, ¿vale? Construimos, guardamos. Bien, ahora vamos a hacer otros dos barrenos roscados, pero van a ser de M6, roscados M6, y en este caso llevan una distancia de profundidad específica de 17. Dejamos la rosca, está bien, 6.5. Avellanado perfecto, posición, tocamos esta cara, sería uno aquí, otro acá. Y bueno, la distancia sería de 30.5 con respecto al origen. Este queda alineado con el loto de abajo. Aceptamos. Vamos a poner línea constructiva al centro. Y por ejemplo aquí vamos a simetría también. Y falta una distancia entre centros de ellos de 60 milímetros. Y listo. Ha quedado justamente este elemento. Básicamente es todo lo que lleva. Entonces, aquí es donde va a entrar lo que va a ser el punzón, perdón, el portamatriz. Más bien, esta es la portamatriz, aquí va a entrar la matriz, ¿vale? Bien, amigos, vamos a hacer el siguiente elemento que va a ser la matriz. Eh, Aquí, por ejemplo, ahorita, como la matriz la que va a entrar aquí, básicamente lo que hago ahorita es trabajar medida con medida. Eh, Realmente lo de los ajustes, eso es otro tema que obviamente no lo tocaremos ahorita, ya que en el tema de los ajustes, pues básicamente lo tendríamos que tomar por aparte. Ahorita, por ejemplo, pues voy a trabajar medida con medida, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta.
Y al final, pues, aquí tendríamos que buscar este elemento que vamos a agregar ahorita con lo que es un ajuste totalmente, si no bien tan justo, tampoco que sea deslizante. Tal vez sería un H7 posiblemente. Pero bueno, es otro tema que tal vez podríamos tomar en otro tutorial. Pero ahorita por el momento va a ser medida con medida. Voy a aislar esta parte para que me permita justamente trabajar. Entonces, recordemos que los planos aquí, de nuestros planos orígenes, los tenemos justamente al centro, ¿vale? Entonces, eso nos va a servir justamente para poder ahorita escoger uno de ellos, en este caso el alzado, y trabajar dentro de lo que va a ser esta parte. Entonces, por ejemplo, yo aquí mi matriz la voy a construir sobre estas líneas que ya, sobre estos límites que tengo. Para ello lo que voy a hacer es convertirlos. Por ejemplo, voy a ver si me deja convertir esto. No, entonces voy a hacer la de convertir con curva de intersección. Por ejemplo, aquí selecciono esta cara, esta cara, esta cara. Y aquí me debería generar ese contorno. Tal vez aquí lo termine cerrando. Sí, perfecto. Le damos a aceptar. Control 8. Y por ejemplo, aquí lo voy a cerrar aquí. Y estas líneas yo las puedo extender. Perfecto. Para justamente dar el complemento de lo que va a ser la matriz. Esa matriz tiene una medida o más bien una altura de 45. Me confundí aquí. Escota inteligente. Va a ser de esta aquí, 45. ¿Vale? Entonces lo que yo les mencionaba, ¿se dan cuenta? Esto es mucho más fácil generar ese tipo de estrategias porque se dan cuenta, ya no tuve que yo buscar dimensiones ni nada, no tuve que buscar medidas de cuántos, altura, ancho, sino que a través de lo que ya está generado, se pudo construir justamente el siguiente elemento, que es la matriz. Entonces, por ejemplo, ahorita yo voy a operaciones, extruir, y luego va a hacer hasta la superficie, para que justamente, para que justamente me tome este elemento, o esta distancia justamente. Vean, ¿vale? Pero aquí me faltó algo, justamente. Lo de separarlos. Entonces vamos a decir no fusionar y pues justamente me genera el siguiente sólido. ¿Ya vieron? Que es justamente el tercer sólido, que es este. Entonces, por ejemplo, si yo quito bueno, aquí me faltó el siguiente. Mm, Vamos a ver si se puede hacer de un solo, una sola operación. Hasta la superficie, ambos. Creo que no existe hasta la superficie. Pero no puedo seleccionar dos superficies al parecer. Mira, solamente me da uno. Entonces aquí, por ejemplo, plano medio, tendría yo que saber esta medida, que creo que eran 80 si no mal recuerdo. Esa sería una de las opciones. Sí, es 80. Entonces, de esa manera sí puedo tener los dos. O la otra, lo que hice. Hasta la superficie, después convertir aquí y generar el otro punto, pero siento que eso puede ser un poco complicado. Entonces mejor lo dejamos así. ¿Vale? Entonces el tercer sólido es justamente esta, que va a ser nuestra matriz. Salimos y ahí tenemos nuestros tres sólidos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí les menciono, o bueno, hago una sección, perdón, pues justamente vamos a tener esta parte. El tercer sólido que está aquí adentro con el sólido de aquí y este de acá. Entonces, vamos a aislar esos dos, por ejemplo. Y vean, aquí está separado. Lo que les mencionaba, o sea, están medida con medida. Que obviamente esto sabemos que no es así. Sabemos que estos tienen que llevar un ajuste, tanto esta matriz como esta cavidad. Pero por el momento no vamos a mostrar ese tema. Lo que más me interesa es que ustedes sepan cómo construir esto con multicuerpos. Obviamente eso ya es otro tema más específico acerca de lo que es los ajustes. ¿Vale? Bien, le voy a generar un radio en esta arista. Este radio me va a servir justamente como alojamiento. Porque cuando venga el ángulo aquí, el ángulo se ha apoyado justamente en esta matriz. Debe tener ese radio para que justamente por ahí pueda correr el ángulo o el material que vamos a cortar. Este es un radio de 5 milímetros. Le damos a aceptar. Bien, ahora aquí viene la parte interesante. Viene a hacer la parte
de la matriz como tal para justamente hacer la perforación o el corte entre el punzón que va a estar acá arriba y la matriz que es esta, donde va a tener justamente su alojamiento. Vamos a salir de aquí y solamente voy a aislar esta parte. Voy a trabajar solamente sobre esa, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer justamente la perforación, en donde voy a seleccionar esta cara, croquis. Mm, No está centrado, creo. ¿O por qué no me dio esto al centro? Sí, efectivamente este es el centro. Está cargado a este lado. Perfecto. Vamos a generar un ojal de centro. En este caso es la opción número 2. Tocamos aquí y aquí. Vamos a quitar esta cota. Esta cota no me sirve. Esta va a ser de 22. Y le vamos a un radio de 4. Operaciones, extruimos corte que sea por todo. ¿Vale? Salimos de aislar. Y vean. Nótese que aquí hubo algo interesante. Al momento que yo aislé esta pieza, como tal lo que hicimos ahorita, no me afectó los demás elementos porque estaban ocultos. Si yo hubiera hecho la perforación aquí, sí me hubiera afectado tanto este como este. Pero ojo, al final este ojal que acabamos de hacer es mucho más chico que el que está aquí. Entonces obviamente que aunque hubiese dejado sin seleccionar esta matriz para que justamente solamente generara o afectara esta, no iba a pasar nada porque al final ese corte pasaba por aquí, ¿vale? Que es lo que yo les mencionaba, que es donde se hace el corte y pues por aquí es donde va a salir todo el material, el exceso de material. Bien, vamos a regresarnos al tema de aislar justamente de la matriz. Y ahora viene una de las partes interesantes. ¿Se dan cuenta? Esta perforación que acabamos de hacer es totalmente recta. Normalmente las matrices no van rectas, llevan un pequeño ángulo de salida, es decir, van a una distancia rectas y a partir de ese punto tienen que tener un ángulo, en este caso, hacia los lados para que el material pueda caer sin ningún problema. Normalmente esa parte recta va a ser la vida útil de la matriz. Entonces, eso obviamente tú lo tienes que definir en base al ciclo de vida de esta matriz, porque obviamente esta matriz se va a ir desafilando y con el tiempo tienes que irla afilando. Y la forma de irla afilando es justamente aprovechar esa vida útil que va a tener tu matriz, que básicamente va a ser la parte recta. Ya la parte con ángulo básicamente ya no te va a servir, porque esas solamente sirven para el ángulo de salida del material. Entonces, ojo con eso. Cuando tú definas a qué distancia vas a poner esa parte. Hay unas tablas que más adelante podemos ver justamente de cuánto darías de vida útil a esto. Obviamente tienes que ver, analizar muchas cosas, principalmente que cuando llegues a su límite de la vida útil, esta matriz no sea frágil para que pueda romperse por el impacto. Para este caso, vamos a darle 9 milímetros o 10 milímetros de esta cara hacia abajo. Entonces, para ello yo voy a generar un plano aquí, un plano de más bien una distancia de 9 milímetros hacia abajo, o le pueden dar 10, no pasa nada. Invertimos la dirección y ese sería mi límite, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, voy a tomar como referencia justamente para poder marcar justamente ese límite entre lo recto y el ángulo de salida. En este caso, voy a ocupar lo que es una línea de partición, eh, intersección. Voy a ocupar el plano que acabamos de generar para que me sirva como límite. Y voy a seleccionar justamente todas estas caras. Vean, ¿vale? Entonces, básicamente esta línea de partición lo que vamos a hacer es dividir justamente. Entonces, todo esto que está aquí en línea recta, o más bien esto que está de 9 milímetros, que fue lo que tiene la distancia del plano, esa va a ser la vida útil de esta matriz, ¿vale? Para cuando la estén afilando, las veces que tengan que afilarse, este, tengan que aprovechar esto. Que aquí hay algo interesante, ver afectando también el radio. Tendríamos que estar retocando también el radio cada que tenga que afilarse la matriz, ¿vale? Entonces, ahora vamos
a justamente aplicar el ángulo de salida a lo que son las partes de abajo. Eso es para que justamente quede más ancho esta parte. Y obviamente cuando el material corte aquí y desprenda, caiga totalmente. Y obviamente salga por lo que es el Dyson, ya que el Dyson tiene una abertura más amplia. Entonces ahí va a salir el material. Aquí vamos a ocultar. Vamos a ocupar ángulos de salida. En este caso vamos a hacerlo de 1,5 grados. Ojo, aquí lo recomendable esto es como mínimo 1 grado por lado, pero básicamente se recomienda que sea de 1 grado a 2 grados, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Es el rango más o menos que siempre se considera para estos ángulos que se le hacen al desahogo de las matrices. Vale, entonces habíamos hablado de 1,5 ángulos. En este caso, vamos a coger el plano que ya tenemos aquí previamente. Esto lo vamos a subir como límite. Se dan cuenta las flechas hacia arriba. Hay que invertirla para que justamente los ángulos me los aplique en la parte inferior. Aquí vamos a seleccionar justamente estas caras, que son las de abajo. Si yo hago esta flecha hacia arriba, el ángulo me lo va a invertir, que es algo que yo no quiero. Le damos a aplicar y listo. Salimos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí está. Voy a seleccionarla al centro para que se vea un poco mejor. Lo que les mencionaba. Vean, aquí está recto y aquí es justamente donde abre el 1,5 grados. ¿Vale? Entonces, básicamente, cuando llegue aquí el punzón nuevamente va a entrar a una distancia, que obviamente no va a ser esta, porque el punzón solamente con que perfore lo que es el espesor del material es suficiente para que pueda desprender el material. Bueno, el espesor más ligeramente un 5% más del espesor, con eso es suficiente para que cuando penetre el punzón, justamente puede desprender el material y el material caiga aquí sin ningún problema. Por eso se le hacen esos ángulos de salida, justamente para que el material caiga y no se esté deteniendo aquí. Otro tema que mencionábamos en un inicio, aquí debe de haber una holgura entre esta cavidad de la matriz y el punzón. Les comento, yo ahorita voy a trabajarlo medida con medida, pero esta holgura va a depender justamente, como les mencionaba, del espesor del material a cortar y obviamente del proceso. Bueno, esa holgura básicamente la tenemos que tomar por lado, cada uno de los lados. Como yo les mencionaba, esto va a depender de tres factores principalmente: el espesor del material y lo que viene siendo el material. Aquí tengo unas tablas. Este material se los voy a anclar al final de aquí más bien busco la forma de poderlos facilitar. Pero, por ejemplo, vamos a tomar esa tabla. Dice material, y obviamente nos da un rango de porcentaje. Como material es una 36, es un ángulo literalmente de cero al carbón, de bajo a carbón. Tomaríamos un rango de 5 a 8%, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tomamos ese rango de ese material y por ejemplo vamos a trabajar un espesor de 2 milímetros, tomando que es el 8% por lado, bueno, en este caso lo que es el clearance, que es justamente esa holgura que tiene por lado. Entonces, básicamente, tomando este porcentaje con el espesor, tendríamos aproximadamente una décima y media, bueno, 16 centésimas o 160 micras, justamente de holgura entre el punzón y la matriz. Ojo, el punzón lleva la medida real, la holgura la llevaría solamente la matriz, es decir, la matriz tiene que dar ligeramente 0,16 por cada lado, ¿vale? Eso es en cuanto a, por ejemplo, este material y ese espesor. Obviamente hay que ver qué espesor vamos a trabajar y obviamente es la holgura que estaríamos dando. Como yo les comento, ahorita no voy a entrar en ese tema porque sí es bastante amplio, pero básicamente es encontrar esos rangos o esos porcentajes de holguras. Obviamente esos son rangos iniciales. Hay que empezar a partir de aquí y obviamente aquí iríamos ajustando si requiere más holgura. Obviamente menos ya no podríamos porque si por ejemplo empezamos de 8, pues y requiere más holgura, pues sí, ahí sí podríamos aplicarlo, pero obviamente no podemos regresar a 5 porque ya está abierto, ¿vale?
pero sí tendríamos que tomar algunos de esos porcentajes para justamente de ahí empezar. Obviamente, si no quieres verte tan limitado y puedan dañar esa parte, pues yo me iría tal vez en el rango de 5 y a partir de ahí empezaría yo a ajustar hasta que obviamente tenga un proceso bastante adecuado. Como les comento, este material se los voy a facilitar, pero es una de las maneras que justamente tú puedes, o podrías utilizar para poder terminar esas holguras. Nuevamente, la holgura va a ser en esas caras, es decir, este pequeño ojal tiene que dar ligeramente punto 16 para acá, punto 16 para acá. O sea, básicamente 0.320 en contorno, ¿vale? El punzón sí tiene que llevar esta medida exacta, ¿vale? Entonces, para que se lo tengan presente, es la forma de cómo determinar las holguras entre punzón y matriz. Espero haya quedado claro, si no, me pueden hacer el comentario, la pregunta y tratar de ser un poco más claro en esa parte. Bien, ahora creo que ya podemos salir de aquí de aislar para que se muestren todos. Va a ser un barreno aquí solamente. Este barreno va a servir para meter un perno el cual yo voy a utilizar como tope, para cuando llegue mi material aquí tenga un tope y justamente pues, yo pueda hacer la perforación. Se dan cuenta, este troquel no es un troquel muy complejo porque realmente ya tenemos la matriz y casi toda la parte inferior. Obviamente hay troques bastante complejos, pero pues obviamente eso lleva bastante tiempo, bastante ingeniería. Y pues bueno, como tal, aquí el objetivo es que ustedes puedan ver al final cualquier herramental, cualquier troquel lleva el mismo principio. Es como cuando entramos al tema de moldes o les subo el tutorial de un molde. Si bien o mal, también no voy a subir un molde bastante complejo, sino un molde, digamos, de nivel básico medio tal vez. Los principios siempre son los mismos. Al igual que en los troqueles, el principio no cambia, el principio sigue siendo el mismo. Que obviamente en un troquel progresivo de muchas estaciones, obviamente pues pues, lleva más secuencias, más herramientales y obviamente pues todas las operaciones que se van haciendo. Pero este principio se sigue respetando. Hay que hacer la matriz y bueno, el juego de matriz y punciones no cambia. Tiene que ser con el mismo principio, ¿vale? Entonces para que ahí lo tengan presente. Y bueno, voy a hacer un barreno rosca, perdón, barreno de espiga. Va a ser un diámetro de 6 milímetros, si no mal recuerdo. Lleva una distancia, es decir, va a una distancia de 30 milímetros. 30 milímetros. Y pues bueno, sería aquí también 6.5 para que nos quede un pequeño avellanado. Posición, seleccionamos esta cara y vamos a aquí, ¿vale? Vamos a acotar, va a 34 milímetros. Alineamos y listo. Si está a una distancia, perfecto. Y vamos a acercarnos y listo. Ahí está. Aquí traemos ese perno justamente para un tope que nos va a servir. ¿Vale? Bien, ahora se dieron cuenta, cuando construimos la matriz aquí quedó un espacio. Aquí hay una separación donde justamente vamos a colocar una tapa para que justamente la matriz no se salga. Muchos de esto le llaman sufridera. Como tal es una sufridera. Realmente su función de esa sufridera es justamente recibir todo el impacto de todo el golpeteo que va a tener esta matriz. Entonces aquí eso es lo que se le llama la mentada sufridera. Entonces obviamente si no tuviera aquí la sufridera, pues él tendría que salirse tarde que temprano porque aquí va a ser los impactos o los golpes de la parte de arriba del punzón junto con el material porque aquí va a cortar. Recordemos que aquí donde va a ir el material de la matriz y el punzón va a llegar aquí para cortar. Entonces nuevamente yo voy a ocupar aquí esto ya que tengo aquí de referencia para construir esa tapa que yo llamo, o esa sufridera más bien. Y por ejemplo voy a también aquí de centro y por ejemplo tomo ya como límites estos que tengo aquí. Creo que esta distancia es de 10, no la recuerdo la verdad. Pero pues, para no andar errando, voy a hacer hasta la superficie, toco esta superficie
Mm, no sé por qué no me deja. No me deja escoger hasta la superficie. Hasta la superficie. Estoy seleccionando la superficie, ahí está, no me dejaba. Igual, quitar fusión de resultados para que esto me lo convierta en otra pieza. Y listo, ¿vale? Vamos a salir de aquí de aislar. Y, por ejemplo, voy a ocultar esta. La razón es porque voy a hacerle unos chaflanes aquí, los cuales van a ser de 5 por 45 grados, ¿vale? Seleccionamos los 5 y listo. Adicional vamos a generar los chaflanes de los contornos aquí de punto 5, nada más para matar filos. Entonces creo que podemos seleccionar esta cara, sí. Ah, entonces aquí hubo otro detalle. Vamos a ocultar esto también, estorba. Vamos a editar esta operación para seleccionar la cara de abajo y listo. ¿Vale? Aquí está ya la sufridera como tal. Y falta otro tema aquí, hacerle también su salida aquí para que el material caiga. Entonces vamos a ocupar esta salida que ya tenemos aquí. Para ello vamos a generar un croquis aquí. Vamos a ocupar una vista alámbrica para que yo justamente pueda tomar este contorno. Le doy convertir, que por ejemplo selecciono este contorno y por ejemplo de operaciones construir corte y le damos por todo, pero vamos a seleccionar justamente nada más esta para que afecte, ¿vale? Y listo. Ahí me quedaría, creo que no. Em, Creo que seleccioné las de acá arriba. Exacto. Entonces ahí me quedo creo que un escalón. Vamos a seleccionar al centro. Sí. Vamos a corregir esto. Porque si no, pues aquí el material se tendría a atorar. Cuando esté cayendo aquí toda la pepita, aquí tendría a atorarse. Entonces tiene que estar totalmente alineado con el ojal, pero en la parte de afuera con el ángulo de salida. Vamos aquí a corte. Vamos a editar. Luego colocar en su vista alámbrica. Tiene que ser sobre de esto. Entonces, este, por ejemplo, para no eliminarlo, vamos a hacerlo de construcción, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a generar otra vez otra conversión. Creo que aquí se cae, no se vio, rayos. Damos sección, convertir nuevamente y faltó este. Totalmente que ya hice ese de construcción ya no me afecta y listo, ahí está. Ahora sí, el material puede caer sin ningún problema. Vamos a mostrar los dos sólidos que son los que ya tenemos aquí y ven cómo es que se va formando este mecanismo, más bien este herramental, perdón, a través de una sola pieza. Y eso es trabajar realmente con multicuerpos. ¿Se dan cuenta? Creo que sí es más sencillo ir trabajando así que justamente tener todo por separado o ir diseñando elemento por elemento. Se dan cuenta, todo lo vamos tomando como referencia y esto justamente ayuda mucho a minimizar errores de diseño que justamente pasa mucho cuando estamos diseñando este tipo de herramientas que no casan los ojales, hay que estar encontrando las medidas, es un rollo que obviamente todo eso te lo ahorras con esto. ¿Te das cuenta? Ahorita todo está exactamente en su lugar, en su posición. No hay forma de que, al menos por posiciones de barrenos o cosas de este tipo, te puedes equivocar. Por esa razón es de que en un inicio yo les comentaba que a mí dentro del personal, este tipo de proyectos me gusta siempre trabajarlos con multicuerpos. Vean. Bueno, fíjate que ahorita analizando este tema, me di cuenta que aquí hay un error. El error básicamente está en esos barrenos, ya que estos barrenos van de este lado y estos dos barrenos van de este lado. Básicamente es invertirlos. Vamos a hacerlo. No sé, ahorita me di cuenta, cuando trabajé esta pieza, trabajé de forma inversa. Entonces ahorita, al momento de estar aquí diciendo, hubo una confusión en cuanto a los lados. Esto puede ser muy sencillo, nada más editar las operaciones. Vamos
a justamente encontrarlas. Por ejemplo, aquí vamos a aislar solamente esta pieza, ya que realmente es invertirlos. Estas son 6 y 5 creo. Creo que son estas dos. Exactamente, y estos dos. Es cierto, es este y este. Entonces, por ejemplo, primero vamos a editar, vamos a posiciones. Y por ejemplo, aquí vamos a darle -24 para que se nos cambie al otro lado. ¿Vale? Y listo. Ahora vamos al de 5. Ah, mira, de hecho ya fue todo. Se cambiaron ambos porque estaban relacionados. Entonces este de 6, por ejemplo, vamos igual a editar operaciones. Y vamos a posiciones. Y por ejemplo aquí le vamos a dar igual -30.5. Y listo, se nos cambia al otro lado. Entonces con esto ya podemos aquí justamente tenerlos de este lado. Y por ejemplo salimos a aislar y listo. ¿Vale? Construimos, guardamos. Y bueno, la forma de percatarme es porque justamente aquí va lo que es lo que le llamamos, bueno, aquí es una escuadra, pero en realidad su nombre como tal o su función se les conoce como planchador. El planchador básicamente tiene dos funciones. Uno, pues solamente es sostener el material, hacer que obviamente el material no se mueva. En este caso, cuando entra aquí el ángulo o esa escuadra, el material puede quedar fijo y no se tienda a levantar. Pues básicamente los planchadores tienen esa función de planchar, vaya la redundancia, por eso su nombre es planchar. Y a su vez también es guiar los punzones para que cuando los punzones baje, los punzones no tengan a flexionarse hacia los lados. En este caso, como los punzones bajan de forma vertical, puede haber flexiones o pandeos hacia los lados. Entonces básicamente lo que hace esto es alinearlos. Entonces aquí vamos a construirlo. Vamos a tomar, hay un plano aquí en medio. Vamos a tomar el plano vista lateral, en el cual vamos a generar esa escuadra. Esa escuadra la vamos a hacer a partir de aquí, porque aquí es nuestro, más o menos así. Aquí acotamos y pues va a una distancia justamente. Aquí vamos a hacer la vertical. Aquí hay una distancia de medio milímetro para que no peguen un elemento con otro. 0.5, ¿vale? Bien, esta va a una distancia de 8 milímetros. Este ancho va a 14 y la altura total va a 39.39. Ah, obviamente este espesor aquí debe quedar justamente el espesor donde va a entrar el material. En este caso 4 milímetros, que es lo que va a utilizar justamente la distancia del material para poder meterlo aquí. Aquí va una distancia que se viene siendo el ancho justamente de este planchador de 39.5. 39.5. Solamente que va desde acá atrás. Por eso estaba la confusión. 39.5. ¿Vale? Y listo. Esto lo vamos a extruir. Operaciones. Extruir. Plano medio. 60. ¿Vale? Y falta un tema. Lo de la separación. Que no se fusionen. Y aceptamos. ¿Vale? Y ahora este ya es un nuevo sólido. Tenemos 5. ¿Vieron? Ahorita lo vamos a renombrar. No lo hago antes porque da la casualidad que cuando tú lo vas renombrando y vamos agregando más operaciones, los borra. No los respeta. Entonces normalmente ya lo hago hasta el final cuando ya termino. Elemento por elemento lo voy renombrando. Incluso agrego carpetas, materiales y todo desde aquí. Para que justamente ya cuando tenga que separarlos, ya lleven su material, lleven su nombre y obviamente ustedes ya puedan determinar cada uno de los elementos. ¿Vale? Ahorita no porque como les comento se borra. Entonces, vamos a concluir esta pieza como tal. Eh,
Esta pieza, por ejemplo, vamos a agregar unos chaflones aquí de 5 milímetros también. ¿Vale? Ahora, si bien saben ustedes, aquí están unos barrenos, que esos justamente nos van a servir para hacer las cajas y lo que van a hacer esos barrenos para los pernos que van aquí, que son guía. Si no mal recuerdo, estos eran de M5. Entonces vamos a generar, sí, porque son de M6 estos. Vamos a generar cajas para los tornillos, 4762. M6, sí, es para un M6. No es cierto, es M5. Por todo, 10.5. Un avellanado en la cabeza. Sí, y vamos a seleccionar justamente esta parte. Opciones, esta cara, vista alámbrica y son estos dos, ¿vale? Y listo, ahí están. Aquí vamos a meter el tornillo para poder fijar esta escuadra aquí en esta base que construimos, ¿vale? Entonces estos pernos ahora son de 5 milímetros. Vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a seleccionar pernos Dowel de 5 milímetros por todo, 5.5, posición, está, buscamos el centro. Como va a ser por todo, sí vale la pena igual seleccionar aquí el elemento que, como les comento, no es tan necesario porque va a pasar al mismo. Ah, no, pero aquí puede afectar hasta acá. Entonces sí tiene que seleccionarse, ¿vale? Entonces aquí ya está. Y aquí entraría nuestro perno, ¿vale? Y listo. ¿Qué más me está faltando aquí? Bueno, me está faltando esta, que como les comento, esto también sirve como guía para que justamente el punzón entre aquí. Obviamente aquí también llevaré una holgura. Esta holgura también, básicamente la holgura que yo manejo en ocasiones para lo que son los planchadores es la misma de la matriz. Es decir, en este caso el espesor por tal vez un 5 a un 8% para darle la holgura justamente a la ranura de aquí arriba, que es justamente la que sería como guía para la matriz, perdón, para el punzón. Entonces, básicamente lo que vas a dar a la matriz, le tienes que dar aquí en el planchador, ¿vale? Ahorita, como les comento, vamos a trabajarlo medida con medida. Vamos aquí a darle croquis y vamos a convertirlo. Para no equivocarme, como hace rato, voy a justamente y listo, ¿vale? Entonces aquí le damos opciones, construir corte. Y igual por todo, pero igual nuevamente seleccionamos esta y listo. Y vale, ya perforo aquí, ¿vale? Que aquí es donde va a pasar el punzón, porque aquí es donde va a cortar. Esta es la matriz donde va a ser el corte y aquí solamente sirve como guía. Entonces, ¿qué más me falta? Yo creo que una vez le agrego los chaflanes aquí en el contorno, pequeños chaflanes de matada de filo de punto 5. Yo estoy acostumbrado mucho a hacer eso. Sí va a depender de cada persona si se los quieren agregar o no. Pero normalmente yo sí trato de colocar sus chaflones como matadas de filo. Puede ser laborioso, sí, pero al final, pues ese es una parte estética de tu diseño, que tú tengas esa parte. Entonces, pues hay que agregárselos, ¿vale? Y creo que me está faltando aquí. Vamos a darle a aceptar. Vamos a aislar esta nada más. Y aquí ya podemos ver exactamente cuáles nos faltaron.
Si dan cuenta, básicamente trabajar con multicuerpos no es difícil. De hecho, para mí, dentro de lo personal, creo que es lo mejor. Y vean, ya quedó este elemento. Ya quedó con sus cajas, sus barrenos para el paso de los pernos, o más bien para los pernos. Y lo que va a ser aquí el paso del punzón, para que pueda cortar. Este es un elemento. Y bueno, pues aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro elementos. Que al final es lo que se van aquí acumulando, cinco sólidos. Ah, caray, ¿por qué son 5 y si yo más? Ah, la tapa de abajo que no se ve. Que sería el Dyson, el portamatriz, la matriz, la tapa de la matriz y lo que viene siendo el planchador o escuadra planchador. Reconstruimos, guardamos. Y ojo, esto sigue siendo una sola pieza. Estamos trabajando en pieza, aún no entramos en nada de ensamble, pero con esta forma, posteriormente vamos a desfragmentar todo este herramental para que cada uno de esos sólidos se convierta en una pieza y podamos entrar a la parte de ensamble y ya tengamos pieza por pieza, ¿vale? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. No quiero hacer los videos muy largos. La verdad es que quiero que en cierta forma vayamos avanzando paso por paso. Ya no falta mucho. Entonces, ahorita lo vamos a dejar aquí. Se dan cuenta, ya no falta mucho. Básicamente el troquel está a un 80%. Solamente nos van a faltar aquí las bases para justamente introducir los postes guía. Aquí venir atornilladas esas bases y bueno, en la parte de arriba irían unas especies de, de sujetadores para los postes, para que esos postes no se muevan, no tiendan a flexionarse de un lado hacia otro. Llevan bueno, para ese tipo de toques llevan unos sujetadores que, que también estaríamos integrando aquí, ¿vale? Entonces, por el momento, lo dejamos hasta aquí. Yo considero que este en el siguiente video se termina, un video un poco más corto porque faltan pocos elementos. Y el tercer video estaríamos retomando para la parte superior, bueno, la construcción y el diseño. Y finalmente un último video para el ensamble, que es donde ya integraríamos tornillería, pernos y todos los elementos que son básicamente de consumo, que en el cual no diseñaría como tal, pero sí les mostraría cómo es que también pueden hacer los pernos aquí y también pueden irlos integrando en cada uno de los elementos. Sin más por el momento los dejo hasta aquí y espero se les agrade este video. Eh, Espero sus comentarios, sugerencias y seguimos. Saludos.